¿Cómo estáis, Fran? Colapsada. Además de colapsada. Además de colapsada, como a todo. Oye, pero ha sido un hit Buzón de la No, Aventura. claro, o sea, como... se supone que yo no debería quejarme, me voy a quejar igual, aguántenme un poquito. Claro, yo no vi venir este fenómeno que está ocurriendo. Jamás lo vi venir, nunca lo pensé, nunca se me habría ocurrido que iba a ser así. Entonces, no es simbólico cuando les digo que llevo 39 clubes de lectura, no, es literal, ¿sí? Nunca en mi vida me había pasado esto, ¿sí? Entonces, he tratado de desdoblarme lo mejor que he podido para poder estar en todas las instancias posibles, pero ha sido súper demandante porque de verdad nunca en toda mi carrera no había pasado por un fenómeno tan rápido, tan grande en tan poco tiempo. Eso no me había pasado nunca, 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 nunca. O sea, la novela lleva... bueno, si es que sale en el ranking mañana, lleva 18 semanas consecutivas en el ranking. Eso es... O sea, no solo nunca visto en mi carrera, sino además es muy, probablemente ustedes lo saben, es muy difícil por una novela chilena. Entonces, he estado muy demandada, sí. Pero bueno, pero más allá del cansancio y qué sé yo, es una felicidad obviamente plena de que esto esté pasando y sobre todo por las características específicas de la novela, que esta novela se esté viralizando como se está viralizando, esa es mi felicidad realmente. Eso, o sea, lo del éxito, yo te diría que es comparable. Aparece Isabel Allende y por supuesto que aparece en los rankings, pero de novela chilena, publicada en Chile, con autor en Chile, autor chileno, autora chilena, es como Parvexi y Baradit. Ajá. Se fueron los últimos. O sea, es como es mucha venta y mucho interés de la gente. Ajá. Yo lo he llevado a la radio, lo hemos recomendado en lugares y a la gente le fascina, está muy interesada en esta historia además. Muchos acá son lectores del libro, ya lo leyeron. Entonces yo te quiero partir preguntando, antes de hablar del libro propiamente tal, he visto alguna de tus entrevistas y te quiero dar el espacio para que nos cuentes del proceso de la gestación, porque siempre le tiráis flores a Memoria Chilena y me parece maravilloso hablar siempre de Memoria Chilena. Sí. Entonces quiero que nos contes un poco cómo fue la gestación de este libro, cómo llegaste a esta historia, a este argumento y la documentación misma del libro. Ya. Bueno, esto partió hace varios años ya, el 2018, cuando estaba haciendo la investigación para mi primera novela histórica, para Los últimos días de Clayton & Co. En esa época tuve la suerte de poder destinarle harto tiempo a la investigación, varios meses, y algo que me pasó en la investigación es que investigando sobre fotografía, que es como el tema de Los últimos días de Clayton & Co., fotografía mortuoria específicamente, claro, de esa novela, me empezó a ocurrir que en la investigación empecé a encontrarme con situaciones, con hitos de la historia de Chile de las que no tenía la menor idea, que nunca había escuchado, que los encontré súper entretenidos, que atractivos, pero oye, pero yo nunca había escuchado sobre eso, oye, pero eso nunca me lo enseñaron en el colegio, oye, pero y eso. Me empecé a sentir tan espantosamente ignorante de la historia de mi propio país. Y yo que juro que soy súper leída y qué sé yo, y me sentí pero pésimo, la culpa de no saber un montón de cosas que estaban ocurriendo reales. Y me acuerdo que detuve la investigación sobre fotografía, o sea, específicamente para la novela, y la amplié y dije, le voy a dedicar un par de meses a investigar en general qué estaba ocurriendo en Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Y específicamente a mí me interesa la era victoriana, ¿sí? La era de la reina Victoria, que es desde el 37 hasta como 1902 más o menos. ¿Qué estaba pasando en Chile durante la era victoriana? ¿Por qué te interesa esa época? Es una época muy entretenida, es una época como transicional, es la época no entre los oscurantismos, por así decirlo, pero es la época en la que se disparan, por la revolución industrial y qué sé yo, se disparan todos los conocimientos científicos, tecnológicos, entonces el progreso de las ciudades se dispara en muy poco tiempo y eso hace que realmente no solo cambia la cara de las ciudades, cambian las sociedades. La sociedad cambió muy rápido en esa era y eso estaba pasando en Chile también, pues, absolutamente. Entonces estaban pasando cosas muy entretenidas en Chile durante el siglo XIX y me empecé a armar una lista de
hitos que no conozco, ¿no? Que no había escuchado nunca y que me parecen interesantes como para una posible novela. Y me quedé como con 37 novelas que escribirles, chiquillos, por si quieren seguir leyéndome. Tengo harto que contarles. Porque de verdad que me encontré con muchas cosas entretenidas que no son parte del currículum de Historia de Chile en el colegio, de los que se ha escrito muy poco, hay poco acceso a información, y que a mí me parecía que era como relevante sobre todo para ampliar el conocimiento que tenemos de la historia de Chile en el siglo XIX, porque si se acuerdan, aquí hay variedades de edades, entonces probablemente, no sé si se acordarán de las clases en el colegio, al menos para mí, el siglo XIX era la independencia, la guerra del Pacífico y el salitre con suerte. Y se acabó, ¿sí? Y había tanto más pasando, hay tanto más entretenido que contar, ¿sí? Entonces, bueno, me quedé como con un listado gigante de temas posibles para novelas. Y entre medio estaba esto del incendio de la compañía, que para mí era básicamente una iglesia que se quemó y se murió harta gente. Es todo lo que sabía del incendio de la compañía, imposible decirte algo más. Entonces, recién el año pasado, claro, a principios del año pasado, sobre todo, bueno, después de Bluebells, agarro mi lista y digo, ya, ¿qué voy a escribir ahora de mi lista? Y tomo el incendio de la compañía y digo, voy a investigar un poquito, así superficialmente, para ver si esto tiene mérito literario. Y que debo haber investigado yo creo que 10 minutos con suerte y me encuentro con un hito gigantesco del que no puedo creer que no se haya hablado y no estemos llenos de libros sobre el incendio de la compañía. Y dije, obviamente hay que hablar de esto. Y es impresionante cómo durante todos los meses de investigación, mientras más sabía, más enrabiada estaba y más ganas tenía de contar esta historia y más insólito me parecía que no estuviésemos llenos de novelas en la librería ambientadas en el incendio de la compañía. Así como tenemos un montón de novelas ambientadas en la Guerra del Pacífico, así ya basta de cuántas hay, muchas, porque básicamente pareciera que es como lo único que hay, ¿no? Es como de lo único que se puede hablar, ¿no? Biografías de Carrera o de O'Higgins, no sé cuántas hay, pero debe haber N. Todo bien con el padre de la patria, pero basta, ¿no? Como que hay harto más que hablar de la historia de Chile. Y específicamente el incendio de la compañía es un hito que es un hito de magnitud internacional. Es un hito de la historia universal, no es de la historia de Chile. Entonces, con mayor razón, es bien inentendible que se haya investigado tan poco, que se haya escrito tan poco, que haya poca fuente bibliográfica académica. Es muy inentendible, ¿sí? Y como digo, era como mi pensamiento recurrente durante la investigación, es cómo es posible que no haya mucho más porque es tan interesante, es un hito del que se puede abordar de muchas aristas diferentes. Entonces, bueno, obviamente con mayor razón dije, tengo como una responsabilidad casi de contar esta historia justamente porque es un tema del que hay muy poco acceso. Perfecto, pero quiero saber que si nos puedes contar, cada uno tendrá sus secretos que tal vez no quieres revelar de tus fuentes, pero ¿cómo fue ese proceso de investigación? O sea, ¿en dónde encontraste lo del buzón de la impura? Sale en Wikipedia, pero yo no sé si lo viste en Wikipedia o se lo actualizaron, lo actualizaron ahora. Entonces, Wikipedia con eso. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Dónde tuviste el momento eureka en que dijiste este Esto buzón? Es, sí. Claro. Bueno, yo no creo en las casualidades, para nada. Cuando te digo esto de que agarré el tema del incendio de la compañía, dije, voy a ver si tiene mérito literario. Por supuesto que lo que hice fue googlear nomás. Ni siquiera fui a la Biblioteca Nacional, nada, sí voy a googlear a ver qué me aparece, ¿sí? Y por esas cosas de la vida, de nuevo, no creo en las casualidades para nada. Lo primero que me aparece en la búsqueda de Google, vaya uno a saber en qué estaba pensando el algoritmo, pero lo primero que me apareció fue un link a Memoria Chilena, a las cartas de la Larraín Gandarilla con el intendente de Santiago peleándose el buzón de las impuras. Eso es lo primero que yo supe de esto. O sea, antes de saber ni siquiera ni cuánta gente se había muerto, ni de qué se trataba el incendio, nada. Lo primero que me aparece es 2 autoridades de la época peleándose un buzón de cartas, donde uno le dice al otro, ni cagando, que no te voy a pasar ni una cosa,
¿no? Yo lo encontré, esto es de Netflix, dije yo. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Eso yo ya lo encontré extraordinario, que la única cosa que se hubiese salvado del incendio era un buzón de cartas, que había dos autoridades importantes de la época peleándose el buzón de cartas. Tú decís, capaz que había ahí adentro, porque por algo se lo están peleando, ¿sí? Eso fue lo primero que yo supe. Entonces dije, obvio que aquí hay una historia muy grande que contar, porque si fuese simplemente la muerte de 2.000 mujeres cualquiera, el número ya es impresionante. Pero si hubiesen sido mujeres cualquiera, o si en ese buzón fuese efectivamente pecados cualquiera, no habría estado el intendente Santiago peleándose con la reina Gandarillas por carta, que esto también lo digo harto. La pelea es por carta pública, ¿no? Es como es como pelearse por la carta del director del Mercurio, ¿sí? Que en esa época era agarrarse a balazo en la calle. Era lo más violento, lo más heavy que podía pasar era agarrarse a combos por el diario, ¿sí? Y estaba el intendente de Santiago agarrándose a combos con la reina Gandarillas por un buzón. Entonces tú decís, claramente aquí no nos están contando todo, aquí hay algo interesante, y ahí es que yo me meto en el fondo de lleno a entender todo lo relativo al incendio, obviamente, pero también específicamente al buzón. Hay un contexto histórico súper interesante en tu libro y en la época victoriana chilena que tú describes, que hay otra entrevista donde tú lo has mencionado, pero me parece interesante también abordarlo acá, que es, por ejemplo, venía la cuestión del sacristán, es decir, había una disputa pública de poder entre el Estado y la Iglesia. Y el incendio de la compañía se transforma en un hito también de esa pelea, de esa disputa. Sí. Y además el tema de la prensa. Sí. Había prensa muy plural. Así es. Y tenían, así como la prensa gringa que manifiesta su apoyo, ellos tenían sus posturas. Así es. Era un momento entonces súper rico de ese debate público. De información, pues, y eso era lo más interesante. Que también lo pensé varias veces durante la investigación. Decía, no puede ser que yo haya sido la primera persona a la que se le ocurrió ir a leer los diarios de 1863. Porque eso es información, chiquillos, que está a vista y paciencia de todos nosotros. Cualquier chileno con root puede ir a la Biblioteca Nacional, al subsuelo de la Biblioteca Nacional, que es donde está el archivo de todos los periódicos de toda la era republicana de Chile. Y uno va, ¿no?, con el carnet y dice, por favor, me pasa todos los diarios de 1863, sí, aquí están, ¿no? Y la lata es que están en rollos de microfilm, entonces era que ir a ponerlo a esos escáneres con ruedita, más rudimentario imposible. Uno se demora 17 horas en leer una página del Mercurio de Valpo, porque más encima tenés que leerlo así, ¿sí? Total, más precario, ¿no? Bueno, Chile. Pero por lejos, la mayor parte de mis horas de investigación las pasé leyendo el diario. Sí, ahí estaba todo. ¿Por qué? Porque en 1863 estamos en la presidencia de José Joaquín Pérez, y ese es el momento de mayor libertad de prensa que ha tenido Chile nunca. Entonces había 15 diarios circulantes. Y todas las ideologías tenían su revista, su diario. Entonces la Iglesia tenía sus propios medios. Tenía el Estandarte Católico, tenía la Revista Católica, los conservadores tenían La Estrella, había El Conservador, de hecho, los liberales tenían lo suyo, los progresistas tenían La Voz de Chile, El Ferrocarril, todos tenían su propio diario. Entonces, algo exquisito de la época, de leer el diario de la época, es que no hay eufemismos, chiquillos. Aquí no hay nada, vamos a usar palabras suavecitas para que nadie se enoje. No, pero cada cual decía las cosas por su nombre, de acuerdo a su postura en la vida, su postura política. Entonces los anticlericales eran bien anticlericales y trataban a todos los curas de asesinos, de cobardes, de ratas, ¿no? Mientras que, por supuesto, en la revista católica trataban a todos los liberales de sin temor de Dios, ¿no? Y que se venía el apocalipsis porque la gente quería libertad de culto, ¿no? Y etcétera. Entonces cada uno hablaba desde su postura con mucha claridad, y eso para un investigador es lo máximo, porque uno no tiene que andar leyendo entre líneas y a ver qué quiso decir, nada. Entonces, toda la información como más rica en detalle que yo necesitaba, no solo para el contexto social del incendio, sino para el incendio mismo, porque hubo muchas crónicas como del minuto a minuto después del incendio, y desde todas las ideologías. Entonces hay mucha riqueza de datos sobre el incendio en la prensa.
Entonces, de nuevo, por supuesto que para mí fue importante el libro de Vicuña Maquena, por supuesto, o el de Daniel Riquelme, Episodios chilenos, por supuesto que sí, pero mi fuente principal fueron los diarios, porque ahí había un nivel de detalle de la información que no está en ningún otro libro, que no está en ningún otro lado. Y, de nuevo, es información que estaba a vista y paciencia de todos nosotros, ¿sí? Entonces, no puede ser que a 161 años de la tragedia, a mí nomás se me ocurrió ir a leer el diario. Yo creo que no. Lo que a mí mi teoría es que ha habido, en el transcurso de los años, más gente que sabe sobre esto o que sabe que la información está ahí, pero que simplemente no le había importado a nadie, que es más terrible aún, ¿sí? Yo la leí y a mí me importó. Yo creo que esa es la única diferencia, ¿sí? No es que yo haya descubierto como nada escondido en una catacumba. No, estaba ahí, insisto, a vista y paciencia de todo. Simplemente lo que yo leí me indignó, me emocionó, me conmocionó y me importó. Y dije, esto es necesario de contar. Sí, yo creo que esa es la clave, porque yo me acuerdo, cabro chico, de leer la historia de Chile de Walter Milla, no me acuerdo cómo se llama, ese que era con dibujo. Claro. Y el dibujo del incendio de la compañía era bien impactante, pero hablaban del incendio. Pero era un párrafo, igual que Encina, que Exacto. Es como una página y media. Exacto, y hablaban del incendio solamente. Claro. Pero como tú has dicho también en otras ocasiones, lo importante acá no es el incendio, son las víctimas del incendio. Y por lo tanto, esa es la historia que tú quieres contar. Así es. Cuéntanos un poco de cómo fue también el proceso de crear a un personaje como Fátima, de crear un personaje que más adelante te va a hacer una pregunta sobre eso, que es Mercedes Bascuñán Guerrero. Ajá, Mercedita. Yo creo que Real. Hay un vínculo, no sé si te identificaste a lo mejor con Mercedes, con esta cuenta que fuera escritora de alguna manera. No, porque su historia es real. O sea, yo no la inventé, en el fondo. Mercedita, que es real. Mercedes Bascuñán Guerrero existió. De hecho, la forma en la que yo me entero sobre la existencia de Mercedes es porque piensen que todas las listas de fallecidas que se empezaron a publicar en el diario, ¿sí?, eran muertes presuntas, ¿sí? Recuerden que de las 2000 y tantas muertes, solo se pudo identificar a 7 personas. Todas las demás, ¿no?, eran cuerpos, cadáveres imposibles de identificar, ¿sí? Por lo tanto, lo que se empezó a hacer era que las familias voluntariamente iban a la imprenta del ferrocarril o de la Voz de Chile o del Mercurio a decir, mira, mi hija y mi sobrina salieron a las 4 de la tarde de la casa rumbo a la compañía y nunca volvieron. Sí, o sea, todo el trámite era además voluntario, por eso es que además se demoró tanto, ¿no?, en sumar todos los nombres en las listas. Recuerden además que esa es una época en la que el registro civil no existe, ¿sí? Quienes dan los certificados de defunción era tu parroquia más cercana. Por lo tanto, para certificar que alguien había muerto, la familia tenía que ir a la parroquia a decirle al cura, oye, murió tal persona, y él es el que te decía, bueno, ya, aquí está el certificado. Entonces, además, los certificados de defunción también eran voluntarios, ¿sí? Esa es una, porque son muchas razones, pero esa es una de las razones por las que no tenemos una cifra exacta de muertes. Es porque la lista es voluntaria. Son las familias que voluntariamente dijeron, esta mujer de mi familia murió. Pero hay un montón de familias que se negaron hasta el final a aceptar que esa mujer o esas mujeres de su familia murieron, entonces siempre las mantuvieron en las listas de desaparecidas y nunca de muertas, ¿sí?, o de fallecidas. Entonces, bueno, como estaba hablando de Mercedes, ¿cómo me enteré de Mercedes? Porque el intendente de Santiago, Bascuñán Guerrero, para dar el ejemplo, ¿no?, justamente, insisto, por esto de que el trámite era voluntario y obviamente las familias estaban en shock, etcétera, etcétera, él, como intendente de Santiago, dio el ejemplo y él fue la primera persona en Santiago en acercarse a su parroquia a decir, mi hermana murió en el incendio. A mí me consta que mi hermana estaba en la misa, yo sé que mi hermana murió y por eso es que en las primeras listas que existen, cuando estaban recién como en 400 víctimas más o menos, que la primera lista la publica el ferrocarril, el primer nombre de la lista es Mercedes Bascuñán Guerrero.
¿sí? Y que obviamente cuando yo empiezo a leer la lista y el primer nombre que veo es Bascuñán Guerrero, dije, es imposible que sea coincidencia, obvio que tiene que ser pariente del intendente de Santiago, y ahí es que empiezo como a saber sobre ella. Y ahí es donde me entero que Mercedes escribía anónimamente en la revista de Lucrecia Undurraga Solar, así como un montón de otras mujeres, ¿sí? Sí, averigüen sobre Lucrecia Undurraga del Solar. Increíble, ella es una de las primeras mujeres en Chile que escribió sobre justicia social, siendo una mujer de mucho dinero, entonces era una contradicción vital en la época, y ella le dio empleo a muchas mujeres que escribían anónimamente en su revista, ¿sí? Y se dice que Mercedes escribía anónimamente en la revista de Lucrecia. La única parte de ficción que yo le sumo en la novela es que yo le asigno en el fondo una novela específica con un seudónimo específico, ¿sí? Eso es ficticio porque eso no nos consta, ¿sí? Pero todo lo demás sí es real, entonces no la hice en el fondo como a mi imagen y semejanza, ni mucho menos, sino que es un personaje absolutamente real. Lo mismo con Fátima, ¿eh? Fátima es como la construcción de un tipo de mujer que ya existía en la época. Entonces lo que hice fue como robarle pedacitos de biografías a mujeres que ya existían. Bueno, sin duda Lucrecia Undurraga Solar, Rosario Rego, Antonia Tarragó, Isabel Lebrán. Hay mujeres extraordinarias en la época que fueron visionarias, que fueron adelantadísimas a su época y que lograron un montón de como sus pequeñas revoluciones, ¿sí? Yo necesitaba crear al personaje de Fátima como una mujer que iba a liderar su pequeña revolución. Entonces utilicé a mujeres reales de la época, características en el fondo de mujeres reales de la época para poder construir a Fátima. Contaste hiciste una relación sobre, te la quiero decir, de que las familias no querían ir a declarar que estaba muerta. Ajá. Y que la preferían mantener en la lista de desaparecidos. Así es. Qué increíble que eso nos sigue pasando hoy día. Y que cuesta, de repente, hay gente que le cuesta empatizar con ese dolor. Sí, totalmente. Es bien como impresionante que ocurrió hace 160 años y sigue pasando. Y hay un momento también respecto al dolor, que como lector también te lo quiero aprovechar como fan de decírtelo. Es una novela feminista y muy potente, pero tiene un momento que me conmovió mucho como lector hombre, que es cuando describes el llanto de los hombres. Sí. Y yo me imaginé así como escuchar eco, además seguramente llantos súper como reprimidos, ¿cachai? Claro. Y como bien negados, porque llorar no, pues de niñita, ¿cachai? Entonces ese momento lo encontré muy, muy potente, como de una belleza literaria, pero además de una emotividad súper grande. Entonces, no es una pregunta, es simplemente un comentario. Bueno, para mí era muy importante, porque él... independiente de que estamos en una época obviamente súper machista, súper misógena, donde las mujeres son accesorios en la casa, no tienen derecho a nada, ¿no? Son propiedad del padre o propiedad del marido después, etcétera. Es una época en la que se está peleando en el Congreso el acceso de las mujeres a la educación secundaria, ni siquiera superior, secundaria nomás. Tener liceos de niñas en Santiago era algo que se estaba peleando en el Congreso, porque en el Congreso iba la Larraín Gandarillas a amenazar con el apocalipsis a todos los parlamentarios, a decir que si se educaba más a las mujeres, Dios iba a ensañarse contra Chile, ¿sí? Esto está en Memoria Chilena también, por si quieren. Todas las transcripciones de las intervenciones del presbítero Larraín Gandarilla en el Congreso de Santiago están en la Biblioteca Nacional, por si tienen estómago y quieren ir a leer esas cosas, están, ¿sí? Que es lo bonito igual de toda esta historia, es que había re poco que inventar. En toda esta historia la realidad superaba ampliamente la ficción, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema de los hombres, obviamente para mí era muy importante que, a pesar de que la historia está escrita desde el punto de vista de las víctimas, que eso es lo más importante de la novela, que entiendan muy bien quiénes eran las mujeres que murieron. Eso es lo más importante, era lo más importante para mí. Es lo que yo sentía que le devolvía la dignidad a las víctimas, ¿no? Que la irrelevancia histórica les quitó, ¿sí? Pero obviamente no podía no mostrarles qué ocurrió con los hombres, y al final eran los hombres los que sostenían todo el sistema. ¿Qué ocurrió del 9 de diciembre en adelante? Y más allá de, obviamente, de las cosas más obvias, ¿no? De que, no sé,
que son los hombres los que que marcharon por el centro de Santiago a pedir que se derrumbaran las ruinas de la iglesia para que no se le devolviera el terreno al arzobispado, para que no se volviera a construir nada ahí. Fue la presión social masculina la que logró eso. O una de las primeras cosas que hizo Bascuñán Guerrero después del incendio fue publicar una ordenanza municipal donde se obligaba a todos los templos de Santiago a tener bisagras dobles, puertas batientes, ¿sí? La obligación ¿sí? Eso también fue presión social de los hombres, que dentro de esta misma marcha de Santiago se pararon abajo de la Intendencia. La Intendencia de Santiago en esa época era lo que es hoy día el Museo Histórico Nacional, en la Plaza de Armas. Ya, ahí estaba la oficina de Bascuñán. Y los hombres se pusieron ahí abajo a gritarle al intendente, exigiendo un montón de cambios en los templos, en esto de que cuando se iba a misa la gente iba de pie o se tenía que sentar en el suelo, no existían las butacas, ¿sí? Las butacas comienzan a aparecer en los templos de Santiago después del incendio de la Compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces todos esos cambios como tangibles, ¿no? En el fondo es la típica reacción masculina, es necesito resolver algo, ¿sí? Entonces resolvamos. Entonces, ¿qué hacemos? Cambios concretos. La ordenanza municipal, hagamos avanzar tal ley, que el decreto para que no se construya nada aquí, ¿no? Entonces, en vez de ponernos a llorar, resolvamos. Hagamos cosas, que está perfecto, sí, está bien, no digo que esté mal, para nada, simplemente lo estoy describiendo el hecho, ¿no? Describiendo el hecho. Pero era ineludible contar la parte más emocional, ¿sí? Entonces, por eso es que me detengo en el fondo a describir la escena de la excavación de la fosa común, ¿sí? Porque sí hay registros de que se le pagó a 200 hombres, ¿no? Para excavar la fosa común, que eran básicamente jornaleros, campesinos, ¿no? Cualquier persona, pero que durante la faena se sumaron un montón de hombres que la prensa dice como hombres de trajes oscuros, hombres de trajes elegantes. Entonces los mismos hombres de esas familias diciendo, bueno, ya qué más hago, ya no hay nada más que resolver, por así decirlo, ¿qué más hago? Bueno, voy a ir a agarrar la pala, pues. Necesito seguir haciendo cosas. Entonces se habla en el fondo de este como clima muy conmovedor, en que ningún hombre hablaba con nadie, con ninguno del lado, pero estaban todos en el fondo viviendo el luto mientras cavaban la fosa común, ¿sí? La imagen es muy heavy, es muy potente. Y la describes tú como con el juego de los ecos, de los llantos detrás de las puertas, es muy potente. Porque además hay un dato que ahora se me olvidó el número exacto, pero murió el no sé cuánto % de la población de Santiago. 2% de Santiago. De la población. Es mucha gente. Es demasiada gente. Es mucha gente. Sí. Todos tenían un muerto. Sí, exactamente. En Santiago había más o menos 100.000 para 1863, 100.000 habitantes. Entonces, claro, todo el mundo tenía a alguien conocido que murió ahí. Sí, mi sobrina, mi mamá, la tía de no sé quién. Entonces, no es raro que si alguno de ustedes es de familia santiaguina de toda la vida, sus padres o su madre siempre de Santiago, lo más probable es que tengan una tía bisabuela que o murió en el incendio o que a lo mejor fue ese día a la iglesia pero se salvó por alguna razón. Algo muy bueno de todo el boom de la novela es que me ha escrito personas que tienen algún vínculo con el incendio. Entonces me han escrito familiares de víctimas del incendio o de mujeres que sobrevivieron gravemente quemadas, pero que sobrevivieron. Mujeres que saben que tuvieron familiares, mujeres familiares que pertenecían a asociaciones de las Hijas de María. Hace poco estuve en un club de lectura donde una de las chicas me dijo, mira, mi bisabuela era parte de una Hija de María en Valparaíso. Pero ella, bueno, está muy viejita, ya no puede leer, algo tiene como dificultad en su vista, qué sé yo. Entonces yo le he leído la novela a ella. Y bueno, le encantó y no sé qué. Entonces me dice, Fran, en este minuto tiene la casa patas para arriba porque lo que está haciendo es buscando su medalla. Ella está segura que tiene su medalla en algún lado, entonces dice, tiene abierto todos los cajones, quiere meterse al ático, y qué sé yo, porque está segura que tiene su medalla en algún lado. Entonces me han pasado en el fondo esas cosas como muy conmovedoras y que aterrizan mucho la novela, porque esto es una novela, es ficción, entonces no necesariamente tienen que creer en todas las cosas que les digo, o sea, perfectamente podrían decir, bueno, las Hijas de María las inventé yo, podría ser,
¿Por qué no? ¿Sí? Yo podría haberles dicho que llegaron los extraterrestres mientras sucedía el incendio y está todo bien, ¿sí? Soy novelista, no soy historiadora, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que creer todo lo que leen, para nada, ¿sí? Aquí el círculo virtuoso es que el novelista histórico te empuja a aprender de la historia real. Entonces, saliendo de la novela, vas a corroborar la información afuera con el trabajo historiográfico real, el trabajo académico, para ver si realmente esa persona es real o no, o eso realmente pasó, ¿sí? Se supone que eso es lo que tiene que ocurrir, ¿sí? Entonces, insisto, no me tiene por qué creer a mí, pero en esta novela en particular, El buzón de las impuras, es ficción documental. Eso quiere decir que es el tipo de ficción histórica más rigurosa de todas, y yo escogí voluntariamente ficcionar muy poco, mantenerme lo más apegado posible a la realidad, porque yo sabía que, justamente por esto que hablábamos de que lamentablemente se ha escrito muy poco, se ha investigado muy poco, yo sabía que aunque tú tuvieses todas las ganas del mundo de ir a investigar sobre el incendio de la compañía, ibas a encontrar poca información, a menos que te fueras a sentar a la Biblioteca Nacional a leer los diarios. Entonces yo sabía, de antes que se publicara la novela, yo sabía que muchísima gente iba a enterarse por primera vez en su vida sobre el incendio de la compañía a través de la novela, y que se iba a quedar solo con la información de la novela, que no iba a buscar más información después. Entonces eso significaba que yo tenía una responsabilidad mucho mayor y no podía ficcionar cualquier cosa, ¿sí? Eso es súper interesante porque se logra al transcribir las cartas en el castellano original. Sí, castellano antiguo, sí. Castellano antiguo, se logra al mantener los nombres, y de alguna manera la novela también, tú dices, es ficción documental, ficción histórica, pero se transforma de alguna manera también en un documento. Ajá. Porque alguien en el futuro va a leerla y va a decir, bueno, aquí está sintetizada, claro, lo que fue ese momento. Ajá. Bueno, que es, a ver, es muy... me honra mucho, en el fondo, que confíen en mí y que confíen que les estoy contando estas cosas reales en la novela, pero, por otro lado, no deja de ser peligroso, ¿sí? Porque El buzón de las impuras es una novela, es ficción, ¿sí? Esto no es un trabajo académico, no es un ensayo, ¿sí? No es fuente bibliográfica. Entonces, a mí igual me da un poco de susto que, claro, que de aquí a 10 años más, no sé, aparezca alguna tesis doctoral que hablen de los Aguirre Vanderbilt como si hubieran existido, ¿sí? Igual me da sustito. Pero ¿sabéis qué? Espérate, yo al buzón de la impura la clasifiqué en un listado la que yo llamo las novelas Wikipedia. Porque en el fondo te obligan a ir a Wikipedia, como tú decías antes, a corroborar. Entonces, por ejemplo, leí la entrada de Bascuñán Guerrero. Perfecto. Leí lo de Ugarte, ¿cachai? Ajá. Busqué los diarios de la época. Memoria Chilena, que es una joya. Es un lujo. Están las revistas Estadio, y uno puede leer todas las revistas Estadio, y están los diarios, y es maravilloso. Entonces, son las novelas Wikipedia que entusiasman a ir a aprovechar Google, ¿cachai? Pero insisto, ese es como es el círculo virtuoso, es como el escenario ideal, por así decirlo. Pero también hay que ser realista en que no todo el mundo lo hace o no tendría por qué. Además que también me ha tocado educar mucho en ficción histórica, porque es que vi la cantidad de gente que, por las razones que sean, no entiende mucho la diferencia entre una novela histórica y un libro de historia. Sí, como que efectivamente ahí la frontera es difusa, yo entiendo, obviamente que sea difusa, pero hay gente que le crea pez juntillas a las novelas, no tengo idea, qué sé yo, no sé, pues hay un montón de novelas donde el protagonista es Carlomagno, ponte tú. Entonces tú decís, ya, ¿dónde están las transcripciones de los diálogos de Carlomagno? No, obviamente es ficción, pero hay gente que lo crea pez juntillas porque no sabe tanto como la diferencia entre ficción, ¿sí? Entonces, para mí sí es importante que en cada charla que tengo, que en cada presentación, en cada entrevista, volver a esto de, sí, aquí hay una investigación muy acuciosa, muy rigurosa, traté de ser lo más fiel posible al hecho real, etcétera, etcétera. Pero esto es una novela. Aquí hay harta ficción, porque yo necesitaba llenar muchos vacíos. En esta historia, si bien hay harta información disponible, por ejemplo, en la prensa, también hay hartos vacíos. Y sobre todo en el tema del buzón. Hay vacíos que yo tuve que llenar desde la especulación.
¿sí? Porque todo lo que sabemos del buzón es que son las cartas entre Bascuñán y Larraín Gandarillas. No sabemos nada más. Entonces, en el fondo, la evidencia que tenemos, lo último que sabemos, es que el intendente de Santiago confiscó el buzón, solo él leyó las cartas y guardó el buzón hasta que se murió, básicamente. O sea, eso es todo lo que sabemos. No sabemos nada más. No sabemos si alguien más habrá leído esas cartas, qué pasó con el buzón después, si Larraín Gandarillas habrá seguido molestando. No sabemos nada, ¿sí? Entonces, yo tuve que llenar muchos vacíos que el relato oficial no te cuenta. Y eso tengo que hacerlo desde la ficción. Desde lo especulativo, basado en los hechos reales, lo que quieras, pero igual es ficción, ¿sí? Entonces, insisto, es súper peligroso que de aquí a unos años más alguien diga, no, sí, las cartas existen, las tiene la Fran en su novela. Y fue como, no, las escribí yo. Ya, mira, te voy a hacer algunas preguntas ahora sobre escritura y porque de Copuchento quiero saber cuánto de realidad hay en esas descripciones, en esos momentos, ¿ya? Y cómo llegaste a esa información, si es que eran reales, para novelarlo. Okay. Bueno, lo primero, no tiene tanto que ver con escritura en realidad, pero es un tema importante. ¿Es real lo importante que fue la relación entre Chile y Estados Unidos? Absolutamente real. Eso es real. Absolutamente real y también fue una como de las grandes sorpresas de la investigación, porque realmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile cambiaron violentamente después del incendio de la compañía. Hay un ensayo muy salamero escrito por Vicuña Maquena a nuestros hermanos del norte, que también está en Memoria Chilena, por si lo quieren ir a leer, donde él mismo dice, en el fondo, que los grandes héroes de la jornada fueron los gringos y que cambiaron completamente nuestra visión de la nación de Lincoln y no sé qué, absolutamente. De nuevo, volvamos a la época. Para el 8 de diciembre de 1863 no existía bomberos en Santiago, no había realmente una capacidad técnica profesional de parte de las autoridades de Estado para hacer frente a un incendio de esta naturaleza, ¿sí? Además que fue un incendio que fue muy violento, ocurrió en muy poco tiempo, fue muy rápido, entonces dejó a los hombres de la época paralizados sin saber qué hacer, ¿sí? Y ahí los gringos destacaron muchísimo porque los gringos sí supieron qué hacer. Los gringos estaban en plena guerra. La misión diplomática de Lincoln en Santiago eran hombres de la guerra, venían en la épica de la guerra, entonces habían ex soldados, habían personas que ya habían sido bomberos en sus ciudades de origen. Entonces, lejos uno de los más conocidos, que probablemente todos lo conocen, ¿cierto?, que es Henry Meigs, don Enrique Meigs, que muchos de ustedes juran que es un barrio en Santiago, no, pero esa persona existió, ¿no? Henry Meigs. Y Henry Meigs fue uno de los que actuó más rápido, supo qué hacer, dio buenas instrucciones. Además, imagínate el caos que tiene que haber sido los gringos gritando en inglés y los chilenos no entendiendo nada, ¿sí? Pero, como digo, está consignado en toda la prensa y con listado de nombres precisos, porque de ahí los saqué, de que los gringos fueron literal las personas que lograron, los rescatistas que lograron liberar a la mayor cantidad de mujeres, porque muy poquitas mujeres se pudo salvar del incendio, pero esas poquitas mujeres que se pudo salvar, las salvaron los gringos, literal, ¿sí? También hubo chilenos entre medio, por supuesto que sí, Manuel Recabarren, hay varios, obviamente, pero los gringos eran los que destacaron más y sobre todo porque a la gente le llamó mucho la atención que estos extranjeros se fueran a meter a salvar chilenas en el fondo, ¿sí? Entonces, todo eso es real, toda la nómina completa de la misión diplomática con todos los nombres y apellidos, todo eso es real, por supuesto el embajador, del embajador para abajo, todos son reales. El único que es ficticio es Maximilian, obviamente, Maximilian es ficticio, pero que está también basado en personas reales de la época, porque lo que sí es real es que en ese tiempo, en plena guerra civil, el Underground Train, ¿cierto? El tren subterráneo o el tren clandestino, que también lo nombra en la novela. Y hay una novela de Colson White. Exactamente, que habla sobre esto. Y hay como una serie también, que esa novela es increíble. Porque es absolutamente real. Existía, en el fondo, esta red de personas a lo largo alrededor de todo Estados Unidos que funcionaban con esta como nomenclatura ferroviaria, ¿no?, para poder mantenerse en la clandestinidad y salvaban esclavos, ¿no? Salvaban esclavos y los mandaban a Canadá o qué sé yo, bla, bla. Pero es real que justamente como todos los miembros de esta red funcionaban en la clandestinidad,
pasaba en algunos momentos que descubrían sus identidades. ¿Sí? Y esas eran personas que eran asesinadas, obviamente, ¿sí? Porque existían estos cazadores que eran de la Confederación, que buscaban a todas estas personas de esta red para matarlos, obviamente, ¿sí? Entonces, es completamente real que personas que fueron descubiertas o sacadas de su anonimato y que pertenecían a esta red eran enviadas a misiones diplomáticas fuera de Estados Unidos para poder salvarles la vida. ¿Sí? Entonces yo tomo ese hecho real para crear el personaje de Maximilian. Respecto al incendio, está muy bien descrito el incendio. Leyendo, como te decía, novela Wikipedia, también me puse a buscar como cosas y hay testimonios de sobrevivientes que hablan de las guirnaldas, de las gasas, y me imagino que de ahí tomaste eso. Pero hay un dato que te juro que no lo puedo resolver, que habláis son como 7.000 velas. Y son más, de hecho. ¿Cómo se prenden 7.000 velas? Ay, impresionante. De hecho, la prensa no se pone de acuerdo. La Voz de Chile habla de 14.000. El Mercurio Valparaíso habla de 12.000. Es el Ferrocarril el que habla de 7.000. O sea, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo porque eran demasiadas. Lo que sí existen son las órdenes de compra, por así decirlo, de los bulbos de parafina de Ugarte antes del incendio. Por eso es que se habla de más de 7.000, porque eran al menos 7.000. ¿Sí? Bueno, y esto yo lo explico en la novela, en el fondo, que es que todos los bulbos de parafina se llenaban de parafina el día anterior, como podía ser, claro, era entre el día anterior y la mañana de la misa, y se contrataba a niños, porque usaban escaleras chiquititas y tenían que encaramarse súper alto, entonces no lo hacía ningún adulto, se le pagaba unas pocas monedas a niños, pobres por supuesto, obviamente, o sea, no me acuerdo cuál de los diarios es el que escribe que eran niños descalzos, ¿no? Como que utilizaban la comida para comer, etcétera, que eran los que 1 o 2 horas antes de la misa eran los que se encaramaban a literal aprender las lámparas de parafina y las lámparas de aceite y las arañas, ¿no? de velas, ¿sí? Eran niños básicamente encaramados por todos lados, ¿sí? Porque claro, en el fondo nos cuesta mucho imaginar así como cuál es la logística, claro. O sea, yo pensaba, para comprenderle la vela a mis sobrinos de cumpleaños es una locura. Sí. Imagínate prender las 7.000. Sí, tal cual. Lo del rescate, el caballo que tira la cuerda. Todo eso es real, todo eso está impresionante. Todo eso está en la prensa, todo eso está en la prensa, que eso que saqué en la plazuela que estaba frente a la iglesia, que es donde está hoy día los tribunales de justicia, ¿sí? Ahí estaba la plaza frente a la iglesia. Había como un árbol que lo sacaron de cuajo, ¿no? Como para tratar de sacar gente de adentro, que efectivamente apareció este campesino que de la nada dijo, voy a empezar a sacar mujeres como enlazando novillos. Y empezó a tirar la cuerda y así alcanzó a salvar a algunas mujeres, pero muy poquitas porque el incendio ya estaba muy desatado, entonces la cuerda se cortó, obviamente. Entonces, en el fondo no hizo realmente un gran cambio, pero igual fue muy notorio para la época, entonces está en toda la prensa. También está, obviamente, en la prensa esto de que es Meix con sus trabajadores del ferrocarril y con otras personas de la legación norteamericana que se les ocurre esto de reventar la puerta, el acceso por bandera. Y que lo logran a punta decían como pedazos de viga que sobraron del ferrocarril, a punta de vigazos, ¿no? Tratando de reventar la puerta. Todo eso está consignado en la prensa, ¿sí? Y por cierto, lo que está también consignado en la prensa es esto de que los jesuitas cerraron intencionalmente la puerta de la sacristía. Todo eso está, ¿sí? Esto yo no lo inventé, no tiene que ver como con mi anticleralismo para nada. Eso está, hay un inventario de la Intendencia de Santiago de todos los muebles que se salvaron de la sacristía. Es la crónica del New York Times, que si la quieren leer está en fransolar.com, en mi sitio web. Está descargable la crónica completa del New York Times, donde son los mismos gringos los que tratan a ahogarte de charlatán y qué sé yo, de ratas, de todo, y ellos explican esto de cómo los sacerdotes salvaron candelabros de plata y alfombras y no sé qué, mientras las mujeres se morían adentro. Y lo peor es que, no me acuerdo si es en el Estandarte Católico o en la Revista Católica, hay como un testimonio de un aristócrata que supuestamente ayudó a Ugarte a sacar los muebles de la sacristía, y él da su testimonio diciendo, bueno, pero es que era lógico en verdad porque son muebles de alto valor, po. ¿Sí? Esas son las cosas que a mí me tocaron leer.
Entonces, para que después no, para que entiendan por qué uno escribe indignada, es porque tiene que leer ese tipo de cosas. Los pecados del Los buzón. pecados. Eso, bueno, como saben, ¿no? Las cartas, ¿sí? No hay evidencia de las cartas, ¿sí? Del contenido de las cartas, por lo tanto, obviamente, esa parte es ficción, obviamente especulativa, lógico, porque no existen las cartas, nadie tuvo acceso jamás a ellas, entonces yo tuve que especular, ¿no? Qué es lo que decían esas cartas, ¿sí? Pero para poder ser lo más rigurosa posible desde el punto de vista histórico, obviamente tuve que hacerme la pregunta, bueno, ¿qué era pecado en 1863? Obvio, porque no es lo mismo que hoy día ni que en 1950, lógico, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber qué era pecado en 1863? Bueno, libertad de prensa, po. La iglesia tenía como 3 revistas circulantes, entonces yo no tuve nada que inventar, yo me senté a leer la revista católica, con un antiácido, pero me senté a leer la revista católica y ahí está todo, ¿sí? Porque recuerden que la iglesia católica era el compás moral de la sociedad de la época, ¿sí? Era tu párroco el que te decía qué es lo bueno, qué es malo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuál es el camino que tienes que seguir, ¿sí? Era el párroco el que daba la dirección de vida a la sociedad, ¿sí? Entonces, ellos realmente se sentían como con esa potestad de yo te voy a decir la verdad, lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que pasar, y eso está consignado en todos sus medios. Entonces, yo lo único que tuve que hacer fue sentarme a leer la revista católica y a tomar apuntes. Entonces, no sé, columna de opinión del cura X diciendo, sí, porque estas mujeres que ahora se visten con vestidos de 3 capas y ostentan, y eso es un pecado capital. Entonces decía, ya, ok, listo, es un pecado vestirse de tal manera, qué sé yo. Cosas absurdas, ¿no? De columnas de curas diciendo que saben de mujeres que comían 3 veces al día en vez de 2. No, esto es gula y la ira del Señor va a caer sobre estas mujeres. Y yo, bueno, ok, ¿sí? Así, eso fue, exactamente. Yo no tuve nada que inventar. Me senté a copiar todo lo que aparecía, ¿no? Porque en la revista católica además había muchas transcripciones de homilías. Obvio, por supuesto, porque ¿quién quiere perderse una homilía? Obviamente no, entonces vamos a transcribirla para que todo el mundo la pueda saber. Entonces había muchas transcripciones de homilía y ahí también estaba todo, pues estaba toda la directriz de hagan esto, no hagan esto otro, recuerden que esto es pecado. Entonces yo me dediqué simplemente a copiar nomás y de ahí saqué toda la información para hacer las cartas. Ya. Quiero hablar de escribir ahora. Ya. Voy a tomar algunos elementos del buzón de las impuras, pero quiero hablar como un poquito más abstracto, no necesariamente del buzón de las impuras, pero en el buzón de las impuras, escribir es súper importante. Sí. Se escriben los pecados para el buzón, por lo tanto es un símbolo, la escritura de las cartas son un símbolo de confesión, de liberación, de culpa. Fátima escribe un texto súper rebelde, la escritura también como una rebelión. Las peleas en las cartas, lo que decíamos al principio, las peleas de Bascuñán Guerrero son también la escritura como una pelea. Doncella y jinete de Mercedes Bascuñán Guerrero. Ajá. Es la escritura como un homenaje también, la escritura sí. Como una memoria, como un recuerdo. Sí. Entonces quiero hablar de la escritura para ti también. Sí. Bueno, es muy importante porque es independiente de que muchas de las cosas que nombraste son reales en el fondo, ¿no? O sea, las cartas de Bascuñán Guerrero, qué sé yo, o esto de que Ugarte obligaba a las mujeres a escribir sus pecados, y eso yo no lo inventé, eso es real, por eso es que el buzón existía. Entonces, básicamente ahí yo tomo cuestiones absolutamente reales que no tienen tanto que ver con lo que me gusta a mí o lo que no me gusta. Pero sí es cierto que como concepto es muy relevante porque escribir era una herramienta muy revolucionaria, ¿sí? Para diciembre de 1863, el 80% de la población chilena es analfabeta. Por lo tanto, solo el 20% tenía acceso a instrucción primaria. Y de ese 20 salía el 2% que es la élite, que básicamente tomaba todas las decisiones y bla, bla, bla. Que tampoco es tan distinto hoy día, yo sé, pero, ¿okay? Pero por lo menos hoy día sí, ¿no? Tenemos al menos amplio acceso, al menos a la instrucción primaria. Bueno, en esa época no existía, sí. Entonces,
Teniendo eso como contexto, ¿sí? De que solo el 20% de la población sabía leer y escribir, ¿ya? De ese 20%, traten de imaginar qué porcentaje son mujeres, porque además las mujeres de élite no tenían obligación de esto. La gran mayoría sí, ¿sí? La gran mayoría tenía institutriz, lo que queráis, pero no era obligación, ¿sí? Porque eran los mismos curas quienes decían que mejor que no se eduquen las mujeres, porque no vaya a ser que después no quieran seguir el rol que Dios les ha dicho que tienen que seguir, ¿sí? Yo lo digo textual en la novela, ¿no? Que no me acuerdo quién lo dice, no me acuerdo si lo dice Sinforosa o lo dice Gertrudis, que dice, una mujer que se educa es una mujer que tiene pensamiento crítico, ¿no? O sea, una mujer que se educa es una mujer que tiene tiene más mundo. Y una mujer que se educa va a llegar a un momento en el que ya no va a querer obedecer, ¿sí? Literal, ¿sí? Entonces, la escritura en particular, que tiene que ver como con el alfabetismo, pero la escritura en particular ya era un elemento que distinguía a la sociedad, los que saben escribir y los que no saben, pero dentro de los que sabían, las mujeres tenían incluso menos acceso a. Entonces, una mujer que escribía era la revolución máxima. Y más aún con su nombre y apellido, que era algo que estaba prohibido en la época, o que era muy escandaloso en el fondo en la época. Entonces, yo siempre he dicho que incluso al día de hoy, incluso al 2024, una mujer que escribe siempre es revolución. Porque nosotras hemos empezado a colonizar la escritura hace muy poco. Las mujeres hemos entrado a la literatura hace muy poco. Llevamos recién, no sé, 100 años realmente como metidas en la literatura. O sea, ayer, ¿sí? Nada. Entonces, cada mujer que se decide a escribir es un pasito más en una revolución. Incluso el día de hoy, 2024. Entonces, imagínate lo que era en 1863, ¿sí? Que era una mujer que escribiera, y además que escribiera con su nombre y apellido, que fue lo que pasó con Rosario Rego, ¿cierto? Rosario Rego, que es la primera novelista chilena, es la primera mujer que puede publicar ficción con su nombre y apellido. Y no fue en cualquier momento, o sea, fue en el momento preciso, que era el momento en el que había esta convulsión social de pugna entre liberales y conservadores, entre la Iglesia y el Estado, etcétera. Entonces aparece un diario ultra progre, ultra liberal como La Voz de Chile, que era donde publicaba Alberto Blesgana, Martín Rivas se publicó en La Voz de Chile por facsímiles, y es La Voz de Chile la que dice ya, ¿qué es lo más revolucionario que podemos hacer? O sea, ¿cómo damos vuelta a la mesa, dejamos la patada aquí? ¿Cómo hacemos que todos los curas nos odien? ¿Qué hacemos? Obvio, digámosle a una mujer que publique, y que publique con su nombre y apellido. Fue tal cual. Fueron a buscar a Rosario Rego, que Rosario Rego ya llevaba mucho tiempo escribiendo, pero siempre bajo seudónimo. Su seudónimo era Una Madre, ¿sí? No me acuerdo cuántos hijos tenía ese momento, pero eran hartos, eran 4 o 5, no sé. Y ellos son los que le dijeron, oye, ¿no te tinca así como que publicar tu novela con nosotros, pero con tu nombre y apellido? Y Rosario, que por supuesto que dijo, obvio que sí, filo, me aguanto nomás la funa, pero la hago, y se transformó en la primera mujer en Chile en publicar ficción con su nombre y apellido. Ese nivel de revolución era una mujer que escribe, o así de importante era la herramienta de la escritura, la herramienta de dominar el lenguaje. Quien dominaba el lenguaje dominaba las decisiones o podía entrar en las conversaciones, ¿sí? De nuevo, lo que hablábamos antes, esto de interpelarse por carta pública en el diario, no solo era lo más violento en la época, pero también era como lo más de élite. Era lo máximo pelearse por carta en el diario. Entonces, una mujer que escribiera carta en el diario era una mujer que podía entrar en la conversación social, en el espacio público al que lo tenían prohibido, ¿sí? Entonces, de nuevo, la palabra, y sobre todo la palabra escrita, era demasiado importante en la época y podía significar un cambio rotundo entre una persona que no existe en la sociedad y una persona que sí tiene algún tipo de poder de decisión, ¿no? Así de importante era. Franny, para terminar, yo he tenido la sensación, leyendo tus libros y viendo de repente entrevistas, siguiendo un poco tu carrera, como hay un testimonio también en ti de un amor por la literatura y de un amor por los libros, por la lectura y por la escritura, como súper pura, por así decirlo.
y quiero que nos conté, yo sé que lo he contado 1000 veces, pero quiero que lo conté aquí, de cómo fue el proceso del fanfiction y de escribir por placer, Ajá. por gusto, Ajá. y de que eso va a quedar grabado, la gente que lo está viendo, de que todos tenemos una novela que escribir, que no es la novela de sin nuestra duda, vida. sin duda. Asistes tus talleres de escritura, Sí. te toca trabajar con mucha gente que está escribiendo. Entonces quiero que nos puedas contar también de eso, como de en tu vida la escritura. Ajá. Bueno, obviamente es muy importante para mí porque es lo que detecté muy tempranamente que era para lo que era buena. O sea, yo no sé sumar ni restar, con suerte, vuelto el pan así en la calculadora del celular, porque no tengo inteligencia espacial, yo soy la que usa todavía el mapa del metro, porque no sé por dónde salir, no sé por dónde está el norte y el sur. Sí. O sea, hay un montón de cosas que yo tengo claro que no sé hacer y que no voy a poder hacer, para lo que no soy buena. Pero supe muy tempranamente para qué piano tenía yo dedos, ¿sí? Supe tempranamente. Entonces se volvió muy importante para mí la lectura y la escritura desde siempre. En mi familia no se acuerdan de mí sin un libro en la mano, sin estar escribiendo. Siempre fue muy importante para mí, fue muy como parte de mi identidad. Yo construí mi identidad alrededor de esta como capacidad de contar historias, ¿sí? Siempre ha sido así para mí, entonces obviamente por lo mismo es muy importante. Pero a medida que fui creciendo, obviamente te vas enterando de que, no sé, esto de que, pero no es que siempre las mujeres pudieron hacer esto, no, porque hubo una época en la que no se podía, o sea, esto se podía hace poco, no sabía, esto de que las mujeres no puedan publicar con su nombre y apellido, no, desde hace poquito nomás, no fue siempre así, como que empecé a enterarme con el paso de los años de que esto de escribir ficción o escribir historias era un privilegio. Yo lo asumí como un privilegio, es como yo tengo el privilegio hoy de poder hacer esto desde la libertad más absoluta, de que yo sé que tengo la posibilidad de publicar, de que se me va a publicar por mi mérito literario y no por si soy hombre o mujer. Eso es un tremendo privilegio y lo asumí como tal desde la perspectiva de que tengo que hacer algo con ese privilegio. En el fondo los privilegios no solo se reconocen, sino que tienen que usarse de alguna manera. Y de hecho me acordé que hay una foto muy como icónica mía de una de las tantas marchas del 8M, que mi pancarta de ese año, no me acuerdo qué año fue, pero bueno, alguna de las marchas del 8M, mi pancarta decía, yo firmo mis novelas con mi nombre real por todas las mujeres obligadas un día a ocultar su identidad. O sea, a mí no se me olvida que hasta hace muy poco, hasta principios del siglo XX, hasta hace muy poco, las mujeres eran obligadas a escribir con seudónimo o anónimamente o con nombres de hombre, porque comercialmente, ¿no?, se creía que eran nadie te iba a leer si eres hombre, ¿no? Le pasó, o sea, hasta bien entrado siglo XX, pues le pasó a Rowling misma, ¿no? Que Bloomsbury le dijo, nadie va a leer esto si la gente sabe que eres mujer, así que pon tu nombre con las siglas para que nadie sepa que eres mujer y así se va a vender Harry Potter. Literal, y eso, el primer Harry Potter es de 1997. ¿Sí? Entonces no es como una pelea ganada, no es algo que está listo. Yo siempre digo que todos los derechos ganados para las mujeres están en permanente pugna. No hay nada garantizado, no hay nada que podamos decir, no, esto ya está listo, no hay forma de retroceder. Es cosa de mirar lo que está pasando ahora en Estados Unidos, es cosa de mirar lo que está pasando en Afganistán. En cualquier momento se puede retroceder en derechos y las primeras personas en la sociedad que pierden derechos somos nosotras. Entonces, nuestros derechos nunca están ganados. Por eso yo, insisto, asumo siempre la escritura como un privilegio, como un derecho, y hoy día es mi derecho, lo asumo como un privilegio, pero en ningún caso lo doy por sentado, porque no sé cuándo puede ocurrir que llegue alguien X a decir, no, las mujeres tienen prohibido publicar. Parece sui generis, ¿no? Parece como algo, no, pero Fran, eso no va a pasar. Mira, hasta hace poquito estábamos todos encerrados en una pandemia, ¿sí? Por si se acuerdan, ¿no?
¿sí? La distopía la vivimos en carne propia, ¿sí? La ciencia ficción la vivimos en carne propia hace poquitos años. Entonces, hoy por hoy no hay nada que tú puedas decir, no, pero eso no va a pasar nunca. Mira, no sé, ¿sí? Entonces, para mí, cada novela que escribo, doy mi 150% porque no sé cuál va a ser la última. Y de nuevo es porque considero que es un privilegio que hay que usar, y si yo puedo inspirar a que más mujeres se decidan a escribir, mejor, porque estamos muy subrepresentadas en todo el catálogo literario. Incluso hoy estamos muy subrepresentadas. Somos las que más leemos, pero las que menos publicamos. En comparación a los hombres me refiero. Por lo tanto, cada mujer que escribe, cada mujer que publica es un pasito más en la revolución, y esta revolución no puede parar, no podemos estancarnos, porque es muy fácil perder este derecho y este privilegio. Bueno, de Rosario Rego a Fran Solar, un aplauso para la Fran. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por esperarnos, gracias por estar acá. Fran, hay mucha gente que quiere conversar contigo y que quiere firmar tus libros. Por supuesto, obvio que sí. No sé cómo si celebran por ahí, honrada me siento. Si se van acercando acá, nos ponemos la mesita y... ¿Aquí mismo no me muevo? Sí, ¿De aquí mismo? Acerquémonos nosotros para allá. Ah, ya, ok, ya. Gracias, muchas gracias a todos.